ordené un estudio técnico, científico de profundidad que llegó a mis manos hace unos días y he elaborado personalmente con el apoyo. Venezuela es un país con altísima pobreza, siendo paradójicamente uno de los países con mayores reservas de petróleo en el mundo, incluso teniendo más petróleo que los países árabes. Aquí tenemos que saber, amigos, que la economía venezolana depende principalmente del petróleo, donde el 90% de sus exportaciones corresponden a este recurso, y donde además la cuarta parte de su PIB también corresponde al mismo. Entonces podemos sacar la conclusión de que si a esta actividad le va mal, al país también le va mal. Pero esto es solo la parte económica. Políticamente sabemos que forma parte de un gobierno autoritario y dictatorial. Pero tienen que saber, amigos, qué sucedió que el país permitió que se lleve a cabo el proceso de elecciones primarias para presidente, por qué están relacionadas estas elecciones con el petróleo, qué llevó a que Nicolás Maduro tenga reuniones con Estados Unidos y libere a alguno de sus presos políticos, se llevará a cabo un giro político y económico. Tienen que saber también, amigos, que podrían ayudarnos muchísimo dejando su suscripción al canal, su like al video y por supuesto comentando sus opiniones. Vamos a comprender en forma rápida qué pasó con este recurso tan preciado de Venezuela. Y resulta que el expresidente Hugo Chávez asume dicho cargo en el año 1999, mandato que es seguido por el régimen de Nicolás Maduro. Y es que en este gobierno de Chávez, en tan solo 4 años, la empresa más importante del país cuadruplicó su tamaño, siendo beneficiada por el precio del oro negro en aquella época. Pero no solo esto fue lo que aumentó, sino también que se duplicaron los empleados de dicha empresa, que es PDVSA, empresa petrolera a cargo del Estado, como así también creció muchísimo más la deuda de la misma. Durante la gestión de Maduro se tomaron muchas malas decisiones que no tardaron en salir a la luz y donde principalmente estaban relacionadas con la corrupción. Y es que se cree que aproximadamente un 30% de los ingresos de la empresa se iban a esta inmoralidad. A esta situación y mala gestión hay que sumarle que en el año 2014 los precios del barril de petróleo se desplomaron, generando así enormes problemas económicos en el país, que se encontraba ya en una crisis y muy endeudado. Frente a esto, la solución rápida que tomaron desde el régimen fue la emisión monetaria, la cual ya sabemos que genera inflación si no tiene un respaldo en dólares. Y es aquí donde empezaría la gran crisis de Venezuela, porque la inflación fue aumentando de forma tan abrupta que se llegó a la hiperinflación, donde había meses que se tenía un 50 o un 100% de inflación. Realmente una barbaridad, donde los productos alimenticios llegaron a valer millones de bolívares. Por ejemplo, una taza de café costaba 1.3 millones de esta moneda. Y es que el problema no era solamente el precio, sino que empezó a haber faltantes de todos los alimentos. Ahora sigamos relacionando todo este tema con el contexto y por supuesto las relaciones internacionales del país. Sanciones económicas a Venezuela y su aislamiento con el mundo. Como sabemos, el país tiene numerosas sanciones económicas por tener justamente un gobierno autoritario. Esto puede cambiar, al menos por un tiempo, por, escuchen bien amigos, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que dificulta la exportación de petróleo ruso, recurso que ayuda al mundo a que funcione. Y adivinen quién tiene justamente mucho de este recurso. Exacto, Venezuela, amigos, y por ello vuelve a ser foco de interés. En consecuencia, esto generó una reunión con el gobierno de los Estados Unidos, donde este último fue quien pidió que se llame a elecciones. Es necesario mencionar aquí también que Maduro vuelve a tomar poder en cuanto a la comunicación internacional, ya que Guaidó dejó de ser ese presidente interino justamente con la llegada de Joe Biden al poder, ya que quien lo caracterizaba como presidente interino era Donald Trump. La Dama de Hierro y las elecciones primarias.
En Venezuela tomó muchísima relevancia actualmente una mujer que pone a temblar a Nicolás Maduro. Y tienen que saber, amigos, que estamos hablando de la señora María Corina Machado, candidata por la presidencia para el año 2024. La llaman la Dama de Hierro por su familia tradicional en el rubro de la metalurgia y políticamente fue acusada por el chavismo de ser golpista por sus ideas anticomunistas. En el 2023 se han producido las elecciones primarias en dicho país, elecciones con participaciones récord, sin apoyo del Consejo Nacional Electoral, con obstáculos logísticos, presupuestales y técnicos. Elecciones que no fueron ajenas a denuncias por dificultades para acceder a los votos y ataques armados. Y es que claro, con sus habitantes ya cansados de este régimen y con la enorme ilusión, los venezolanos salieron a votar y lograron que la candidata a oposición del gobierno actual llegara al 93% de los votos, resultando así la gran ganadora. Y aquí tenemos que mencionar que la oposición quedó fracturada por Juan Guaidó, al no haber cumplido con los objetivos como oposición cuando fue gobierno interino. Y también hay que decirlo, y es que no son elecciones normales como se imaginaría uno en cualquier país, sino que en cierta forma el gobierno permitió estas primarias, pero como decíamos recién, aún así hubo bloqueos en páginas oficiales, campañas de desinformación, signos de violencia, censura a medios independientes, pero esto no asustó a los venezolanos y aún así la gente salió a votar con esperanza. Recordemos aquí que Venezuela lidera el ranking en The Economist por ser uno de los países más autoritarios. Y aquí, lamentable pero cierto, es que la candidata Corina Machado, como otros opositores, se encuentra inhabilitada por el régimen de Maduro, cuestión que los Estados Unidos pidió que se ponga orden sobre esto, para considerar la quita de sanciones económicas sobre el país. Y ante esto, la oposición ha pedido que se observen desde lo internacional las elecciones para tratar de garantizar que se cumplan las normas legales, pero ¿se validaron estas elecciones por el gobierno oficial? Elecciones y resultados suspendidos por la justicia de Venezuela. Finalizado el proceso de elecciones primarias, el gobierno oficial, mediante la justicia, ha suspendido el proceso por supuestas irregularidades, incluida la proclamación de la candidata María Corina Machado como la ganadora. ¿Este suceso te parece una sorpresa o ya esperabas que suceda algo similar? Ante toda esta crisis económica y política que vive el país de Venezuela, se ha condicionado al país que se levantarían las sanciones económicas que repercuten principalmente en sus exportaciones del crudo, en tanto se actualice el padrón electoral, exista una auditoría y se acepte la observación internacional por organismos que tengan credibilidad en dicho proceso, además de la liberación de los presos políticos, permitiendo la participación de actores que lo deseen, y como así también el respeto a los derechos humanos, rechazo a la violencia y el equilibrio en los medios de comunicación. Pero ahora les toca a ustedes, amigos. ¿Cómo creen que se llevarán a cabo las elecciones en el próximo año en Venezuela? ¿Se logrará cumplir el pedido de Estados Unidos? ¿Podrán los venezolanos abrazar las ideas de la libertad y volver a una democracia plena? ¿Volverá Venezuela a ser una potencia económica por su riqueza en petróleo?